Bueno, buenas tardes. Este es el video para la entrega de la actividad número 2, Maestría en Contabilidad y Finanzas, Modelos de Regulación Contable. En esta oportunidad vamos a trabajar lo referente con las NIC 20, NIC 22 y la NIF 14. ¿Sí? Empezando con la NIC 20, podemos decir que esta NIC trata acerca de la contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre las ayudas gubernamentales. ¿Pero qué son esas subvenciones o ayudas del gobierno? Pues las subvenciones no son más que una ayuda que entrega el gobierno en forma de transferencia de recursos a una entidad a cambio del cumplimiento pasado o futuro de algunas condiciones dadas con las actividades de la operación de la actividad. ¿Sí? Estas ayudas no deben ser reconocidas hasta que no exista una razonable seguridad de que se cumplan dos puntos. El primero, pues que la entidad cumplirá con las condiciones ligadas a ellas y que realmente se van a recibir tales subvenciones o tales ayudas. ¿Sí? Esta NIC 20 empezó a regir, esta norma de contabilidad, norma internacional de contabilidad empezó a tener vigencia a partir de todos los estados financieros emitidos o que cubran o que cubriesen el periodo a partir del 1 de enero de 1984. ¿Sí? Hay que resaltar que esta norma, su alcance se refiere a la contabilización e información a revelar acerca de las subvenciones del gobierno, así como la información a revelar sobre otras formas de ayudas gubernamentales. ¿De qué no se ocupa ¿De qué no se ocupa esta norma en particular? Esta norma en particular no se ocupa de los problemas especiales que aparecen en la contabilización de subvenciones del gobierno dentro de estados financieros que reflejan los efectos de cambio en los precios o en información complementaria de similar naturaleza. Tampoco esta norma no se ocupa de cosas como las participaciones del gobierno en propiedades de la entidad, y mucho menos de las subvenciones que el gobierno entrega o cubiertas por la NIC 41, que son las subvenciones en todo lo referente al tema de la agricultura. Entonces, una vez que una entidad recibe este tipo de subvenciones o ayudas, ¿qué debe revelar o qué información debe entregar en los estados financieros? Pues primero las políticas contables adoptadas en relación con las subvenciones del gobierno, incluyendo todos los métodos de presentación, la naturaleza y alcance de las subvenciones, las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las ayudas gubernamentales que se hayan reconocido. En esta oportunidad, un ejemplo sencillo y claro de lo que es o no es una subvención, lo podemos ver aquí. Tenemos que la empresa LSV SAS recibe 10 millones de pesos como subvención del gobierno. ¿Por qué recibe esta subvención o esta ayuda a esta empresa? Pues por haber iniciado un proceso de emprendimiento con unos requisitos establecidos por el Fondo Emprender. ¿Sí? LSV SAS no necesita cumplir ningún requisito posterior. ¿Qué es lo que pasa aquí con esta ayuda? Pues que LSV SAS debe reconocer un ingreso dentro de sus estados financieros en el momento en el cual recibe los recursos de la subvención o en el momento que se lo notifiquen. ¿Sí? Así el desembolso llegue después. En el momento en que le notifiquen, esta empresa debe reconocer un ingreso. ¿Por qué debe reconocer ese ingreso? Porque
él ya está cumpliendo con los requisitos establecidos por el Fondo Emprender, ¿sí? Y no necesita, como lo dice el ejercicio, cumplir con ningún otro requisito después de esto. Entonces, como vemos, pues la solución de este caso quedaría de la siguiente forma. La entidad debe reconocer un ingreso en el momento en el cual recibe los recursos de la subvención o en el momento en el cual le notifican que es beneficiaria de la subvención, aunque el desembolso llegue posteriormente. ¿Por qué lo debe de hacer? Vuelvo y lo repito, porque al cumplir con los requisitos que le establece el Fondo de Emprender y como no necesita cumplir con más requisitos posteriores, ya puede reconocer esa subvención como un ingreso. Ok. ¿Qué pasaría con este ejemplo si tomamos estos mismos datos, pero resulta que esos 10 millones de pesos los deben ser invertidos en una máquina? ¿Sí? Como ya hay una condición específica, ¿sí? Para lo cual LS Besas debe recibir esos 10 millones de pesos, que es comprar o adquirir una máquina para fabricar los productos de una forma más eficiente. Esta LS Besas, en el momento que recibe los ingresos, ¿sí? Lo que tiene que hacer es reconocer ese ingreso como un pasivo hasta tanto no compre la máquina. Cuando ya compre o adquiera esa máquina, ya va a poder dar de baja el pasivo y reconocer el ingreso por el valor total del pasivo previamente reconocido. Entonces, así es como funciona. Miren que en este caso sí ya hay un requisito que cumplir, ¿sí? De la subvención, que es comprar la máquina. Entonces, mientras no tenga la máquina, es un pasivo, sigue debiéndole esa plata al Estado, pero una vez obtenga la máquina, ya podrá reconocerlo como un ingreso. Entonces, espero eh, que haya quedado claro este ejemplo, ¿sí? Y procedemos entonces con lo siguiente, la NIC 22, ¿sí? Vamos a hablar un poco de la NIC 22. ¿Qué nos dice esta NIC? Vamos a ver por qué no me deja seguir. Un segundo, por favor. Vamos a pasar a un... Ok. Entonces, para entender un poco acerca de la NIC 22, les voy a presentar. Sí, aquí tenemos un pequeño mapa mental frente a la NIC 22. ¿Y qué es esa NIC 22? Pues es la norma internacional de contabilidad 22 titulada Combinaciones de negocios, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de esta norma? Pues la NIC 22 se aplica o se aplicaba a la contabilidad de las combinaciones de negocios que incluían fusiones y adquisición de empresas. ¿Por qué decimos que se aplicaba? Porque esta norma después fue reemplazada por una NIF, ¿sí? Por la NIF 3, por allá en el año 2004. ¿Y qué es una combinación de negocios? Pues la norma define una combinación de negocios como la unión de empresas independientes en una entidad que opera conjuntamente con la idea de que el control efectivo se pase a una sola entidad, ¿sí? Entonces, cuando se unen
dos o más empresas. ¿Sí? El método de adquisición, la NIC 22 establecía que las adquisiciones se contabilizaban utilizando el método de compra, donde el comprador reconocía todos los activos adquiridos y los pasivos asumidos al valor razonable, ojo, en la fecha de adquisición. ¿Sí? Estos activos y pasivos identificables de la empresa adquirida se registraban a su valor razonable en la fecha de adquisición. ¿Ok? ¿Qué se revelaba o qué decía la NIC 22 que se debía revelar cuando hay una combinación de negocios? Pues había que revelar la norma, requería una amplia revelación en los estados financieros relacionados con esta combinación de negocios, incluyendo información sobre los métodos de valoración utilizados, las razones comerciales para la combinación y el efecto financiero de la transacción. Como les decía, es importante destacar que la NIC 22 fue reemplazada por la NIF 3, Norma Internacional de Información Financiera 3, por ahí en el año 2004. ¿Sí? Ok. Eh, Pasando un poco a mirar de pronto un ejemplo sobre lo que es una combinación de negocios, tenemos este ejemplo sencillo. La sociedad A adquiere el 100% de la sociedad B, cuyo único activo es una finca rústica con uso exclusivo para los directivos de la sociedad A y sus invitados. Entonces, ¿qué hace A? Adquiere el 100% de la compañía B, pero B tiene un solo activo. Ese activo es un bien inmueble, que es una finca, pero esa finca es de uso exclusivo de los directivos de la compañía y de sus invitados. ¿Sí? ¿Cómo se revelaría la combinación de este negocio? Pues resulta que en este caso, así yo esté, así yo, empresa, esté adquiriendo el 100% de la sociedad B, ¿sí? No existe una combinación de negocio como tal, ¿sí? Eh, Se debe reconocer o se debe tratar como una simple adquisición de un activo. ¿Y por qué es esto? Pues si nos remitimos por allá a la aplicación del artículo 38 de las normas de consolidación, esa sociedad B no es un negocio, ¿sí? Ya que las condiciones para que esto se pueda ver como una combinación de negocios es que ese activo que A obtiene de B, pues genere beneficios futuros a sus propietarios o partícipes. Y como podemos ver, el activo que tiene B es una finca que la tienen solamente para uso y disfrute de los directivos, es decir, que a la empresa como tal no le está generando ningún tipo de beneficio. Por eso es que en este ejemplo no podemos hablar de una combinación de negocios porque la norma establece que para que exista una combinación de negocios, esa parte que yo adquiero de la otra sociedad me debe generar o debe servir para que la empresa que está adquiriendo esta sociedad obtenga beneficios futuros. ¿Ok? Bien. Entonces, la solución de este ejercicio, podríamos decir que esto no supone ningún beneficio ni reducción de costo alguno para A. Por tanto, este caso no se trataría como una combinación de negocios, sino como una simple adquisición de un activo, debiendo remitirnos a la aplicación del artículo 38 de las normas de consolidación, la que establece que la sociedad adquirida no es un negocio, ya que una de las condiciones imprescindibles para que para ello es que sirva para obtener beneficios o para reducir costo directamente a sus propietarios o partícipes.
Disculpen un segundo. Para terminar, vamos a hablar lo referente a la NIF 14. Ok. ¿Qué es la NIF 14? La NIF 14 es la norma internacional de información financiera titulada Cuentas de diferimientos de actividades reguladas. Esta norma, que fue emitida por el IASB, por sus siglas en inglés, Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, se centra en la contabilidad y la presentación de informes financieros para las empresas que participan en actividades reguladas como servicios públicos o empresas de servicios públicos, tales como las empresas que nos prestan, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica. Y ellas deben aplicar esta norma internacional 14. ¿Sí? La NIF 14 se aplica a las empresas que operan en industrias reguladas donde los precios y las tarifas de los servicios públicos u otras actividades están sujetos a regulación gubernamental y como todos lo sabemos, las tarifas de energía están reguladas por el gobierno. Entonces este es el alcance de esta NIF. Reconocimiento de activos y pasivos de diferimiento. Pues resulta que las empresas pueden reconocer activos por diferimentos cuando cumplan con ciertos criterios, como la existencia de un acuerdo regulatorio que permita recuperar los costos incurridos en el futuro. Y los pasivos por diferimento se reconocen cuando una entidad ha recibido ingresos por adelantado y tiene la obligación de proporcionar servicios en el futuro. ¿Cómo se miden los activos y los pasivos? Pues se deben medir inicialmente el valor razonable y luego se van ajustando a su valor presente de ser necesario. Y pues obviamente la NIF 14 proporciona las pautas específicas para determinar el valor presente de los flujos de efectivo futuros relacionados con los activos y los pasivos de diferimientos. En la presentación y revelación de esta NIF, pues las empresas deben presentar los activos y pasivos de diferimientos en sus estados financieros de manera separada y claramente etiquetada, y se requiere una amplia revelación de información, como lo establecen generalmente la mayoría de las normas internacionales, incluidos los detalles sobre la base para determinar los flujos de efectivos futuros, las políticas contables aplicadas y los cambios en los activos y pasivos de diferimientos durante el periodo. Ya si llegan a haber cambios en la regulación que afecten los activos y pasivos de diferimientos de este tipo de empresas, se deben reconocer de inmediato en los estados financieros con la revelación adecuada. En resumen, la NIF 14 establece los principios y pautas contables específicos para las empresas involucradas en actividades reguladas, como les comenté, como las entidades de servicios públicos, de energía eléctrica, por ejemplo, con el fin de asegurar que sus estados financieros reflejen de manera precisa los activos y pasivos relacionados con compromisos regulatorios. Esto contribuye a la transparencia y la comparabilidad de los informes financieros de las empresas que operan en industrias reguladas y brinda a los inversores y otros interesados una mejor comprensión de su situación financiera y resultados operativos. Es importante que las empresas que caen bajo el alcance de la NIF 14 se adhieran a sus requisitos y divulgan adecuadamente los detalles pertinentes a los estados financieros. Y con esto, pues, damos por terminada la presentación, agradeciendo la atención prestada.